Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando un problema de delincuencia en la Ciudad de México, ¿no? De víctimas en la Ciudad de México. Entonces, el problema que tenemos es eh, que tenemos información de delitos que pareciera ser que a lo mejor se cambiaron de clasificación después del 2020. Esa es la hipótesis principal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar dos delitos, voy a seleccionar un delito y voy a seleccionar una categoría que se llama delito de bajo impacto, como la categoría que sería como la bolsa, donde a lo mejor si hubiera una reclasificación, la fiscalía quisiera poner los delitos para que no tuviera incidencia sobre sus indicadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la información que sabemos que inicia en 2019 y termina en 2024 enero. Entonces vamos a particionar esta información y la quiero particionar de la siguiente manera. Eh, entonces, voy a tomar los datos que van de enero a diciembre de 2019 como datos para entrenar un modelo. Entonces ahí voy a entrenar un modelo, voy a asumir que por alguna razón en este momento todavía la fiscalía no había reclasificado las carpetas, entonces la información que está ahí podría ser si puedo tener un modelo que pueda clasificar muy bien la información, entonces ese modelo lo voy a luego utilizar para analizar qué pasó entre enero y diciembre del 2023 y ver si es que puedo encontrar un cambio en la clasificación de uno de los delitos que voy a ponerme como objetivo analizar. Entonces, digamos que mi conjunto de datos o mis datos van a contener dos tipos de información. Van a tener un robo, un delito que es robo y otro que es el delito de bajo impacto. Estos dos van a ser mis datasets. Entonces voy a construir un dataset para enero a diciembre de 2019, entré en un modelo ahí y lo utilizo para ver si puedo predecir bastante bien en enero, diciembre de 2023. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, en mi Jupyter Notebook tengo un objeto que se llama datos 01, que corresponderá a este primer dataset, y tengo otro que se llama datos 02, que corresponde a este dataset, ¿vale? Entonces, hasta ahí me quedé en la sesión pasada, en eso, ¿vale? Entonces, bien, voy a mi Jupyter Notebook, este, justamente aquí estoy, entonces datos 01, que es el conjunto que corresponde para la información de 2019, lo que tengo ahí son 158.380 registros. Luego, entonces, en la siguiente celda, lo que voy a hacer es quedarme con estas dos categorías de delito de bajo impacto y un robo a transeúnte. Entonces, lo que estoy asumiendo aquí, solamente considéralo así, es que estoy asumiendo que si la fiscalía quisiera modificar las carpetas, a lo mejor lo que no puede hacer es eliminar un expediente físico, ¿no? Si alguien llega y denuncia un delito, pues ese expediente existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Lo que podría hacer es tomar algún tipo de delito que estaba clasificado como robo y reclasificarlo como delito de bajo impacto. ¿Sí? Eso es lo que podría hacer. Entonces, esa es la hipótesis que estamos asumiendo. Como les digo, este evento de reclasificación de la Fiscalía que ocurrió en junio de 2020, sí vino a ser como una situación que ha venido a generar muchas críticas sobre qué tiene en realidad ese dataset. Entonces, es un poco donde está este análisis. ¿Vale? Bien. Entonces ejecutamos esta línea, tenemos 158.000 registros. Luego de que hago mi filtro, me quedo nada más con 133.000. Entonces noten que no obstante que solamente me quedé con dos delitos, en realidad tengo buena masa de la información, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema que tiene esa información? Si hago este plot de barras, muy sencillo, lo que tengo es lo siguiente. Tengo que la mayoría de los casos, el 1 es el delito de robo y el 0 es el delito de bajo impacto. Entonces tengo muchísima información contenida en la categoría 1. Perdón, en la categoría 0 y muy poca en la categoría 1. De hecho, es un desbalance significativo. Ejecuto la siguiente línea y me doy cuenta que el robo, al menos en mi dataset que me acabo de generar, está casi 10% de la información. Y el restante es
el delito de bajo impacto. Eso es un problema, porque cualquier modelo que yo quiera implementar ahí va a generar una clasificación casi con una certeza del 90% en la categoría cero. ¿Por qué? Porque es la categoría más frecuente. Entonces, tengo que rebalancear ese problema. Bien, ahora veamos cómo se ve el dataset 2. El dataset 2, en efecto, tengo 160.702 registros, una vez que también para el dataset 2, que corresponde a información del 2023, una vez que separo la información, me quedo con 147.000. Voy a ejecutar otra vez mi mismo gráfico que hice para el dataset 1 y me doy cuenta de esto. Y veamos las proporciones. Esto es lo que hace sospechar muchísimo. Es decir, la proporción entre información, solo piénsenlo de esta manera. O sea, si sumo delito de bajo impacto y robo en 2019, tengo cerca de 147.000 carpetas. Pero si sumo esa misma información, pero para 2000, perdón, para 2019 tengo 133.000 y para 2010 y para 2023 tengo 147.000. O sea, ciertamente hay como unas 14.000 carpetas más entre el 2019 y 2023. Pero no es significativamente más grande, digamos, no es un número aberrantemente más grande. Pero solo, si observan, vean esta gráfica de proporciones. O sea, desde aquí lo que estoy diciendo es que el robo representa casi el 9% de la suma del delito de bajo impacto y el robo. ¿Sí? Ahora, me voy a 2023. Y lo que me encuentro es que resulta ser que según la información de la Fiscalía, esto pasa de ser del 9%, pasa a ser solamente casi el 5%. Bueno, casi 10 a 5%. Casi disminuyó a la mitad. Aquí hay algo verdaderamente raro, ¿no? Es decir, mm, ¿qué ocurrió entre 2019 y 2023 como para que el robo haya disminuido? La única hipótesis que, digamos, oficialmente se acepta es que de verdad hubo un esfuerzo de las autoridades para disminuir la incidencia de un delito como el robo. Quizás, ¿no? No sabemos, ¿vale? Pero eso ya es como una sospecha, está medio raro este informe, ¿vale? ¿Dudas con este dato? Continúo, entonces. Vale. Entonces voy a hacer una regresión logística. Primero, yo sé que tengo que rebalancear el dataset. Primero voy a correr un modelo logístico simple sin rebalancearlo. Eh, voy a, bueno, solo voy a rebalancear la parte del dataset 1 porque es el dataset donde voy a entrenar mi modelo. El dataset 2 no lo voy a rebalancear porque es donde voy a probar mi modelo. Lo voy a dejar tal cual. En teoría, lo que estoy asumiendo es que una vez que logre entrenar un buen modelo, cuando tome el dataset que quiero reclasificar, debería de ser suficientemente bueno porque ya fue corregido por el desbalanceo. ¿Vale? Entonces, esa es la hipótesis principal, es una de las hipótesis principales que estoy consiguiendo, que estoy asumiendo aquí. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un objeto que va a ser la constante, que va a ser una columna de puros unos. Luego, lo que tengo estas son las columnas que tengo en el dataset 01. Me voy a quedar con algunas nada más. Entonces, me voy a quedar nada más con esta, con la constante, el día de la semana donde ocurrió el hecho delictivo, la hora, estoy quitando la medianoche y en el caso de los días estoy quitando el domingo. Eh, Me estoy quitando aquí las personas bueno, la fiscalía cuando las clasificó como masculinas y víctimas bueno, solamente me estoy quedando cuando la única persona que acudió a denunciar el hecho fue la víctima y el caso de que fue acompañada lo dejé como fuera. Los días, cuántos días tomó entre que ocurrió el hecho delictivo y la denuncia, la edad de la persona, la longitud y latitud de donde ocurrió el hecho delictivo. Y voy a ejecutar el login. Eh, entonces estoy utilizando estas models, el objeto es un login, la variable dependiente es datos.delito, es decir, la columna de delito, que es 0 y 1, y estos son mi matriz X, y esto sería como mi modelo ajustado y la impresión del modelo.
ejecuto y se vería de esta manera mi impresión. Puedo imprimirlo de esta manera, que es como una forma más habitual, poniéndolo en print, y esto nos imprime como una tabla. Tenemos una pseudo R cuadrada que es bastante baja, 11, la verdad es que es bastante bajo, pero es un fenómeno. De aquí ya lo que podemos pensar es que a lo mejor las características que tenemos de los delitos no son suficientemente buenas para explicar los delitos per se. Es decir, solo tenemos información de cuándo, dónde y a quién, ¿sí? Pero no tenemos más información, como que tal vez algún otro hecho contextual, ¿no? Tal vez la frecuencia de ocurrencia de los delitos en el mismo punto, alguna otra característica que a lo mejor nos podría ayudar más a poder clasificar, ¿vale? Bien, entonces este es un modelo, está desbalanceado, vamos a tratar de corregirlo. ¿Cómo rebalanceamos nuestra muestra? Eso es lo que les propongo que hagamos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el dato 01. Yo sé que, de las observaciones que tengo muchas es del caso en el que el delito es igual a cero, es decir, que es el delito de bajo impacto. De ese yo tengo muchos objetos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un filtro para dato 01, me voy a quedar únicamente con los del delito cero y voy a hacer un muestreo aleatorio con el cual voy a particionar el conjunto de datos en un conjunto va a tener el 32% de los datos y la otra parte va a tener el 68%. Entonces, este parámetro que se llama aquí test size, lo que dice es con qué proporción de los datos se queda el conjunto de prueba, ¿sí? Este es un particionador, eso es lo que hace. Entonces, lo que hice fue tomé su conjunto de datos que son delitos de bajo impacto y los particioné en dos aleatoriamente. En un dataset tengo 32% de los datos y en el otro tengo el 68%. Entonces, 32% de los datos va a estar en un objeto que se va a llamar datos 01 train y el 68% restante va a estar en datos 01 test. Después, en la siguiente línea lo que hago es tomo los que son los delitos de robo y los concateno con solamente el 22% de los datos, perdón, 32% de los datos que generé en la parte uno y ya ese será mi dataset con el que voy a trabajar, ya rebalanceado. Entonces, lo que tengo es esta situación. Tengo un paso de tener 133,000 registros a solo 51,000. Sobre esto es sobre el que voy a entrenar mi modelo. Luego voy a hacer una gráfica para ver cómo se ve rebalanceado. Rebalanceado, mi dataset se vería más o menos así. Lo que yo tendría es que, ya rebalanceado, tengo que casi el 25% de los datos corresponden a robo y el 75% de los datos restantes corresponde a delito de bajo impacto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esto ya es una muestra más rebalanceada. Estoy también asumiendo que si yo conjuntara el delito de bajo impacto y el robo a transeúnte, que son tal vez dos hechos delictivos que son, digamos, lo de bajo impacto en general, más o menos así se deberían ver. Entonces, lo que trato de hacer es ver qué tanto puedo corregir por este rebalanceo. Alguien más, a lo mejor, aquí sí lo que necesitamos es un experto del dominio que nos diga en criminalística, a lo mejor, cómo son estas dos composiciones. Quizás a lo mejor la composición más adecuada sea 50-50. ¿No? No lo sé. Aquí sí necesitamos a alguien experto del dominio. ¿Vale? Vale, ¿dudas, comentarios? ¿Sí? Vale, bien. Entonces ya tenemos, se vería así mi dataset. Si quiero puedo comparar más o menos cómo se ven las proporciones. Aquí tengo el dataset original, el dataset rebalanceado, perdón, el dataset rebalanceado y el dataset original. Pero bueno, vamos a implementar el modelo ya con un modelo, con un dataset rebalanceado. Es el mismo modelo, pero ahora ya tengo el dataset rebalanceado. Eh, y vamos a ver cómo se vería, vamos a ver cómo se mejoraría el R cuadrado. Pues sí mejora, o sea, pasamos de R cuadrado de punto 11 a uno de punto 3. O sea, el rebalanceo sí tuvo un efecto, ¿no? Sobre el logic, ¿vale? Entonces, ya sabemos que este rebalanceo no es, um, mm, eh, no es, digamos, no es irrelevante.
para nuestro proceso que queremos estimar. Bien. Pero hasta este punto solamente he hecho logic, no he hecho ningún método de machine learning, solamente es lo único que se puede rebalancear, ¿vale? Ya. Entonces, ahora sí, lo voy a tratar de implementar. Pues implementemos nuestro modelo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definir una matriz X y una matriz Y. La matriz X son las variables que ya tenemos definidas como regresoras la matriz Y es esta de delito. Aquí tengo este objeto que lo voy a volver a utilizar, que es un time test split. Le voy a dar la matriz X y el vector y le voy a decir que particione la información de la siguiente manera. 80% de los datos serán de entrenamiento y 20% de los datos serán de prueba. ¿Sí? Entonces la idea es esta. Me voy a mi pizarra. Entonces lo que tengo aquí estoy poniendo más o menos, para que nos demos una idea, estoy diciendo que aquí en el train estoy poniendo el 80% de los datos y aquí en el test 20%. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo. Así particioné. Y aquí en validación estoy poniendo 0. No me estoy preocupando ahorita por un procedimiento de validación. Solamente estoy particionando aquí la información. ¿Vale? Bien. Entonces, eso significa este parámetro. Por eso le pongo aquí test type. Porque ¿quién controla este parámetro? Controla la parte que se va a quedar en test. ¿Vale? Bien. Ya una vez que hago, bueno, y el random state que está aquí, noten que aquí cambié de un random state. Arriba tenía random state 42 y aquí tengo random state 5. Ese random state es el equivalente a la semilla de los números aleatorios. Entonces, ¿para qué ponemos un random state? Recuérdenlo, es importante porque si queremos que nuestros datos sean replicados por alguien más, debemos de colocar un random state ahí, una constante. Si no colocamos un random state, los números aleatorios serán aleatorios serán diferentes cada vez que lancemos el análisis. Entonces, es una buena práctica dejar un random state fijo, es una constante que ustedes deciden, sobre todo por cuando hacen revisiones de documentos que a lo mejor va a ser hecha por alguien más, ¿no? Imagínense que hacen un paper, entonces quieren que alguien más lo revise, tienen que darle los parámetros como estos, ¿vale? Bien. Entonces, una vez que particiono mi dataset, bien, ahora sí voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a enseñarle al modelo, lo voy a exponer al modelo a la información de entrenamiento. Por eso esta es la parte de entrenamiento. Entonces voy a hacer una regresión logística que la voy a entrenar sobre el entrenamiento. Y luego voy a predecir sobre la prueba. ¿Sí? Es decir, aquí está el proceso de aprendizaje. El modelo aprende sobre el entrenamiento y la voy a evaluar sobre, este, sobre la nueva información. ¿Sí? Ese es el proceso de aprendizaje. Vale. Entonces, lo ejecutamos y veamos su accuracy. ¿Qué significa una accuracy? Una accuracy simplemente es, lo pongo por acá. No tengo aquí esta métrica. Sí. No, bueno, ahorita lo checamos. Sí. Creo que no anoté aquí la. Solo de la diagonal de la tabla de conclusión. Sí, exacto. Por aquí lo tengo anotado. Accuracy, aquí está. Sí, son los verdaderos positivos más los falsos, los falsos, ah, ¿cómo se le denomina aquí? Los verdaderos negativos. Esa es bien, aquí voy a incluir un concepto que se llama matriz de confusión, que es esta. Una matriz de confusión lo que permite es evaluar qué tan bien está prediciendo un modelo que ya está sujeto de aprendizaje estadístico. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí de este lado? Lo que tengo es el caso real. Es decir, aquí lo que tengo son positivos. ¿Quiénes son los positivos? Son los 1. Es el delito de robo. ¿Quiénes son los negativos? El delito de bajo impacto. ¿Sí? Entonces, aquí es el estado real de las cosas. ¿Cómo están? Lo que tengo aquí en las predicciones es cómo predice mi modelo. Entonces, aquellos que yo sé que son 1 y que predigo como 1, los llamo verdaderos positivos. Aquellos que yo sé que son 0 y los predigo como 0, son verdaderos negativos. Entonces, una medida de accuracy será aquella que será la suma de los verdaderos positivos con los verdaderos negativos respecto del total de casos. Esto quiere decir qué tan bien o qué tan bueno fue mi modelo prediciendo. ¿Vale? ¿Dudas con eso? ¿No? Vale. Okay.
Ahora sí, entonces este 75 lo que quiere decir es que mi modelo más o menos el 75% de los casos los clasifica bien, ¿sí? Tengo más o menos, poquito menos del 25% que no puede clasificar bien. Es decir, un modelo que aprendió en una parte del dataset, cuando les pongo nueva información, predice más o menos en esta proporción sobre la nueva información, ¿vale? Ahora creamos la matriz de confusión, la creamos con este comando que se llama Confusion Matrix. Lo que necesita es decirle quién es el verdadero, quién es el predicho. Lo voy a crear, este objeto va a crear aquí CM, va a ser una matriz que voy a volver un data frame. Entonces este CM lo vuelvo data frame, de esta manera le digo, Pandas Data Frame, quiero que vuelva, las columnas se van a llamar de esta manera, se va a llamar Predicted 2.0, Predicted 2.1, y el índice va a ser actual y actual 1, ¿vale? Entonces, estoy como más o menos poniendo en esta matriz que tengo aquí, lo que tengo son los siguientes casos. Bueno, entonces, aquí lo que tengo es un poco, cambié un poco el orden aquí, entonces, el verdadero cero, ¿cómo se clasifica cómo lo predigo? El verdadero uno cuando lo predigo de verdad. Bien, ¿no? Entonces, ¿en dónde me estoy equivocando más? Según esa tabla. Que hay algunos que son delitos de bajo impacto, que estoy clasificando perdón, algunos que son robo, que estoy clasificando como delito de bajo impacto, que son 2.180 casos, ¿sí? Eso es donde más me estoy equivocando. ¿Dónde más me estoy equivocando? En el otro caso que me estoy equivocando son el delito de bajo impacto que debería de haber clasificado como robo. ¿Sí? Vale. Bien, podemos visualizar este caso con una matriz, con este esquema, que es un poco más, le ayuda un poquito más, que es un heatmap. Entonces, es un heatmap de Plotly, entonces, de Matplotlib, perdón. Es heatmap, la matriz de confusión. eh, en annotation true, le digo que ponga los datos que tiene la matriz, y ya, y estos son los colores que voy a utilizar, y listo. Y esto se vería, lo que hace el heatmap es que me dice dónde está el valor en azul más intenso, y hasta amarillo dónde está el valor menos frecuente. Entonces, bien, ¿le ven algún problema a este análisis que tengo hasta este punto? ¿Algún, qué cosa le criticarían a esta cosa? Ah, bueno, a este análisis. Si es que se está entendiendo bien. Espero que sí. ¿Qué les preocuparía si yo les mostrara este gráfico? Bien, entonces, qué es lo que les preocuparía de qué piensan? Sí. Pues la parte de que, que todo es tal, por otro, ¿no? Sí, podría ser, sí. Y la manera en que te podrías corregirlo es solamente ver si las estadísticas descriptivas del primer dataset con el segundo se parecen. Ok, vale, está bien, sí. A mí lo que más me preocupa de este análisis es que si se fijan, donde menos se está equivocando es en el caso, era verdadero cero, bueno, que su condición era cero y predigo como cero. Es donde más datos tengo. Ese es el que me está preocupando. ¿Por qué? Porque lo que este es un buen clasificador de qué? De delito de bajo impacto. Pero no es un buen clasificador de quién? Del robo. Y a mí que yo quería es que este modelo aprendiera a clasificar muy bien robo, porque después lo quiero exponer a nuevos datos y que me ayude a identificar si es que es capaz de seleccionar el robo dentro de las carpetas que le estoy dando o a la que le estoy exponiendo. ¿Vale? Entonces, sí, tiene que ver un poco con eso, pero eso sería lo que más me preocuparía de este caso. ¿Vale? Entonces, bien. No obstante eso, la verdad es que sus métricas de desempeño no son tan malas. El así como les dije, es la suma
de las diagonales entre la suma total, eso da el 75%. Aquí hay otras métricas de evaluación, que son la sensibilidad, que es los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos con los falsos negativos, la especificidad, y estas otras métricas que tengo acá que también se suelen revisar, ¿vale? Entonces, digamos, por convención, normalmente uno se fija en esta curva, básicamente. Las otras sí tienen una interpretabilidad, las dejo aquí en la pizarra, les platico muy rápido cómo son. Precisión, la tengo aquí. No, déjenme, me falta, necesito más espacio. Y otra métrica que también probablemente es bien importante, que es recuperación. Y el F1 score, que es probablemente el otro que también es importante, que es la precisión por la recuperación entre la precisión y la recuperación. ¿Vale? Bien. Ahora, bien. Entonces ya, tengo un modelo que predice el 75% de los casos. Puedo calcular las probabilidades de cada uno de los eventos. Aquí las puedo mostrar. Bien. Hay una manera más de evaluar los modelos que se llama una curva ROC. Lo que hace una curva ROC es decirnos qué tan rápido nuestro modelo converge hacia su capacidad predictiva. Entonces, es una curva que lo que muestra es lo siguiente, es lo que tengo aquí en el eje X, es cuántos falsos negativos existen, la tasa de falsos negativos, y aquí lo que tengo es la tasa de verdaderos positivos. Entonces, es una curva que debe de tener esta forma. Entonces, cuando ustedes hagan un modelo de Machine Learning y evalúen uno de estos, verifiquen su curva ROC, debe de tener esta forma. Si no tiene esta forma, pues bueno, creo que sí estamos en un problema, ¿vale? Entonces, lo que muestra es esto, es que en la medida que predice, que va prediciendo mejor, la curva se va volviendo más asintótica que el sí. Curva ROC. ROC, en español, ay, sí, bien no me acuerdo el nombre completo. Ah, ¿te acuerdas que es rate of, el, residual qué? ¿Cómo se traduciría eso como característica operativa? No me gusta tanto la reflexión, pero sí suena. Es que es, no sé si lo que me preguntas es el nombre o la traducción. Ah, es que la traducción no sé, no sabría cómo hacerla muy bien, pero es como una, como es una curva de sensibilidad, en realidad. ¿Qué tan sensible es el modelo a la clasificación? Si quieres, déjame pensarla y te digo mejor una mejor respuesta, ¿vale? Ok, vale, bien. Eh, bien, y por último, vamos a asumir que nuestro modelo es bueno, ¿no? Con todas las deficiencias que tiene. Entonces voy a tomar el dataset 2 que ya había, que tenía arriba. Aquí lo tengo mi dataset 2. Yo sé que este dataset se ve de esta manera. Lo que voy a hacer es eh, separar los datos en la matriz X y, y lo que voy a hacer es evaluar, lanzar mi modelo Logit que acabo de crear allá arriba. Esta es la nueva información, esta es la información del 2023 y vamos a ver qué tan bien se ve la nueva información clasificada. Y pues la verdad nos va muy mal porque esta es la información original, se ve más o menos de esta manera. Y una vez que la expongo al modelo y la trato de rectificar, se ve más o menos igual. Entonces, en realidad, mi modelo no sabe distinguir muy bien cuando un delito fue modificado de clasificación. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este modelo? Más allá de la selección de los datos, que era la más adecuada, es si la información que tenemos en el dataset es suficiente para poder decir, para poder inferir los casos en los cuales pudieron haber sido cambiados de lugar. No tenemos información suficiente. Tal vez tendríamos que tener acceso directamente al expediente y tratar de encontrar algún otro tipo de información que esté contenida que podría ayudarnos a clasificarlo.
¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿No? Vale. Entonces, cerremos ahora esta idea de clasificación con esta forma de hacer machine learning con matrices de confusión y con accuracy, con falsos positivos con verdaderos positivos y verdaderos negativos. Voy a retomar el ejemplo que hicimos de videojuegos, pero con la lógica del machine learning, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, déjenme, aquí voy a hacer un poco de espacio. Entonces, lo que voy a hacer, voy a cambiar ahora, voy al caso de videojuegos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar del caso de videojuegos y voy a tener el dataset y lo que voy a hacer es particionarlo en dos, en una parte de entrenamiento y en una parte de prueba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que en la parte voy a utilizar otro color, que no sé. Vale. Entonces, voy a particionar la información en dos. En una parte voy a entrenar el modelo, es decir, que también puede capturar información de cuál es lo que determina los niveles de ingresos de los videojuegos. Y luego en otra parte voy a ver qué también clasifica. ¿Sí? Y ¿por qué lo quiero hacer? Recordemos un poco el caso de videojuegos. El caso de videojuegos era un caso en el cual queríamos determinar qué características eran las que generaban mayores ingresos del videojuego. Entonces, lo que queremos es dotarle a alguien de información para que sepa con una certeza específica si su videojuego no será exitoso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la combinación de características que hacen que llegue al menos a ganar 5 millones de dólares, por ejemplo, o 20 millones de dólares, o sea, un hitazo que vuela más de 20 millones de dólares? ¿Qué es lo que le va a permitir hacerlo? ¿Vale? Entonces, un poco recordando el caso, es más o menos es esto, es un modelo multinomial que queríamos clasificar, bueno, este es un modelo de clasificación así múltiple. Este modelo multinomial para nuestro caso particular es este. Tenemos cuatro categorías, menos de $1 millón, de 1 a 5, de 5 a 20 y más de 20 millones de dólares. Resolvíamos este caso con un modelo logit ordenado. Estos son los tags que habíamos seleccionado con un random forest. Voy a ver si no creo que este mes me dé tiempo, pero si no, al menos les dejo algún notebook de random forest o hacemos una conversación muy rápida de random forest para enseñarles a clasificar este tipo de cosas. Y por último, también, estas pues, eran las que habíamos seleccionado como las más importantes, en los tags más importantes que vamos a incluir en nuestro podcast. ¿Vale? Bien. Entonces, eso es más o menos como el contexto general. No sé si recuerdan el caso de videojuegos o tienen alguna duda sobre eso. ¿Sí? Vale. Esto lo voy a hacer en RStudio, porque en Python no es muy malo su clasificador, lo oye ordenar, ¿vale? Entonces, voy a trabajar con clase 14. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar de esta? Déjame hacer un poco más grande esto. Entonces, primero voy a definir que esas son mis opciones por default de los chunks. Luego, estas son las bibliotecas que voy a necesitar. Aquí está un poco el resumen de lo que acabo de conversar. Me voy a saltar directamente a la importación de los datos. Entonces, en nuestro dataset tenemos 36.415 videojuegos a lo largo de la historia. Bien. Más o menos por categorías de ingresos se ven así nuestros datos. 35.000 en menos de $1 millón y que es la categoría más importante o la que tiene más clasificaciones. Entonces, una de las cosas que primero tenemos que hacer es volver esa categoría, cambiarla de un tipo carácter a un tipo ordinal. ¿Cómo lo vuelvo? Con la función factor. Entonces le digo factor, quiero que vuelva factor esta columna y que utilices esos niveles en ese orden. Entonces, el primer nivel es el orden más bajo y así hasta el último nivel que es el orden más alto. ¿Sí? Entonces son ordenados esos factores.
Luego de eso, lo único que voy a hacer es volver factor el año, mes, y contarlos, cómo se ven por año. Por ejemplo, por año tengo que un videojuego del 70 y el último videojuego, en este caso esta tabla termina a la mitad del 2021 con 31,000 videojuegos. Vale, entonces, una de las cosas que tiene esta tabla es que aquí se ve claramente el efecto de la pandemia en 2020. O sea, veníamos con un orden de más o menos este crecimiento de videojuegos, pero en el 2020 casi pasamos de 55,000 a 69,000 videojuegos. Y eso tiene que ver con el proceso de lockdown, ¿no? Y luego noten cómo es que el 2021 a la mitad, ni siquiera, esto es a junio, si no mal recuerdo, ni siquiera habíamos llegado a la mitad de lo que había ocurrido en 2020, porque se empezó como a relajar las medidas de confinamiento y entonces, pues el sector de streaming y contenidos, empezó a entrar en crisis un poco, ¿vale? Bien. Ah, esta ya la habíamos conversado, que era un poco cómo fraccionaba yo la información de los comentarios positivos y los reviews. Am, Luego, estadísticas descriptivas, que también le habíamos conversado un poco. Eh, y bien, ahora sí. Aquí solamente están los de menos de $1 millón, los cuales son los más frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rebalancear mi modelo, mi dataset, porque yo sé que aquí tengo casi el 99% de los datos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente seleccionar y me voy a quedar con 1,700 videojuegos. Entonces, ¿cómo los voy a seleccionar? Los voy a utilizar con una función aleatoria. Entonces, lo que le voy a decir es lo siguiente. Quiero que hagas un muestreo aleatorio que sea sobre este conjunto de datos y voy a utilizar esta semilla de números aleatorios. Entonces, si ustedes quieren cambiar la semilla de números aleatorios, lo pueden hacer. Esta semilla de números aleatorios la dejo ahí para que todos obtengamos el mismo resultado. ¿Sí? Pero ustedes pueden cambiarlo si quisieran. Pueden utilizar una constante en la que ustedes quieran. El 42, por ejemplo, que es la más común en Python, o el número que ustedes deseen. Entonces yo voy a dejar esa constante. Entonces ya seleccioné una parte y esa parte la voy a pegar con el otro dataset para que más o menos quede mi dataset de esta manera, ¿no? Entonces, perdón por ir un poco rápido, pero quería llegar a este punto nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Es mi dataset ya rebalanceado. Este es un dataset que creo que ya me puede servir muchísimo para mi modelo exponerlo a la clasificación. Bueno, exponer la información para que aprenda y entonces pueda clasificar. Entonces, tiene la misma lógica que en el ejercicio anterior. Es decir, primero rebalanceo. Ese rebalanceo supone que con los que me estoy quedando son suficientemente representativos del total. Es decir, no hay un sesgo porque el que seleccioné esté sesgado, digamos, hacia algún tipo de elemento. Entonces, ya, este es mi dataset sobre el cual ahora lo tengo que particionar en entrenamiento y prueba. Entonces, lo voy a particionar con esta función que se llama create partition. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una partición en la cual un dataset se va a quedar con el 70% de los datos y el otro dataset se va a quedar con el 30%. Entonces voy a entrenar un modelo. El modelo de entrenamiento va a tener 70% de los datos y el modelo de validación o de test, como quieran llamarlo, en este caso no, es el mismo, se va a quedar con el 30% de los datos. Y se vería, y voy a hacer la estadística resumen de cómo se van a ver estos datos. Entonces, en el caso de entrenamiento, es decir, voy a entrenar un modelo con estas características. Va a tener 1,190 videojuegos en esta categoría, 345 en esta otra, así hasta 43 en la última. Y luego de que entrene al modelo en esto, lo exponga a estos datos, lo voy a probar a ver qué también clasifica en este otro dataset. Este dataset tiene 500 datos en la primera categoría y así hasta 18 en la última. ¿Vale? Esa es la idea. Noten cómo es que más o menos las proporciones se respetan. Es decir, cuando hice el muestreo, no me quedé digamos, con un dato sesgado principalmente en alguna de las categorías, sino más bien las proporciones se mantienen. Esa manera, ¿cómo lo logré? Lo logré indicándole que esta era la variable por la cual debería ser partición. Es importante. Cuando le decimos a R por quién debe hacer la partición, le tenemos que decir quién es la variable que queremos que preserve en términos de proporciones.
porque esa es la variable que queremos predecir, ¿sí? Entonces, si no, ese es entonces, por eso es que PR entendió que la primera categoría, digamos, no era una selección aleatoria pura, sino era una selección aleatoria por grupos. ¿Esto cómo se llamaría el muestreo? Se me llamaría muestreo estratificado, ¿sí? Hice un muestreo estratificado donde los estratos fueron las categorías de ingreso. ¿Bien? ¿Dudas con eso? Entonces, cuando lean por ahí que hay una encuesta que fue realizada con muestreo estratificado, lo que quiere decir es que primero se respetó el estrato, ¿no? Es decir, ¿no? Si pensemos en urbano-rural, ¿no? Si la población mexicana es 80% urbana, entonces la muestra debe de tener un 80% de individuos urbanos, ¿vale? Esa es la idea. Bien. Listo, ahora sí, entonces entrenemos nuestro modelo. Bueno, antes de eso aquí tengo una tabla de estadísticas descriptivas. Ahora sí, entrenemos nuestro modelo. Entonces, lo que tengo aquí es un modelo ordenado, y le voy a decir, esa es la variable dependiente y esas son las variables explicativas. Pues un modelo logístico, y noten que aquí le estoy diciendo que la tabla de datos que tiene que ocupar es la tabla de datos que se llama train, ¿sí? Aquí está marcada, ¿no? Entonces, el modelo se está sometiendo, se está exponiendo a la información de entrenamiento. Se está entrenando aquí. Bien. Y este modelo lo voy a guardar como modelo OLM01 model, ¿vale? Bien, ustedes me dirán, ¿por qué guardas el modelo? Bueno, en un ratito más les explico por qué se guarda ese modelo, ¿vale? Entonces, guardemos ese modelo. Listo, y aquí está mi estimación. Esta es mi estimación del modelo salud. Bien. Y aquí están las particiones, ¿no? Los valores de las particiones de la curva de distribución, que también ya lo hemos conversado en clases pasadas. Bien. Aquí tengo los coeficientes. Si quisiera reportarlos, podría reportar con, digamos, con esta estructura. Y aquí es una función que es de StatGazer, que lo que permite es mostrar todos los coeficientes como en una forma bonita, ¿no? Como el coeficiente y su significancia. Si quisiéramos hacer una tabla de reporte del modelo, del Logic. En realidad a mí no me interesa tanto en este caso hacer el reporte, ¿vale? Entonces, porque lo que estoy haciendo es un proceso de Machine Learning. Una de las cosas que a lo mejor no les va a gustar a los que sean econometristas puros, en el sentido de que la econometría está regida por una teoría sólida y un modelo teórico detrás sólido, es que el Machine Learning se olvida de todo eso. Lo que le interesa es predecir. Si predice, datos, ¿vale? Esa es probablemente una de las deficiencias que tiene. Bien, entonces, ahora sí, ¿por qué guardé el modelo? Bueno, porque el modelo lo puedo llamar, y aquí tengo el modelo, entonces, lo que le estoy diciendo es que este modelo, que me imprima aquí eh, los efectos marginales. Los efectos marginales lo que me podría permitir es como saber cómo contribuye cada una de las variables a cada una de las categorías. Por ejemplo, la variable que más contribuye a la categoría 1 es esta variable, los positivos en la categoría 2, y probablemente ya, el precio, déjenme ver en cuál contribuye más. Creo que no sería esa la más importante en este caso, ahorita. No, no más espacio aquí, no se parece. No cabe. No, no me lo muestras. Me gustaría ver si aquí hay otro más importante, el de 20 millones, pero bueno, pareciera ser que no hay ningún otro que sea tan relevante como este, al menos como efecto marginal, ¿vale? Bien, ahora bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo mi modelo, quiero que prediga sobre el test. Entonces, tengo un modelo que ya lo entrené, sobre el train. Ahora, quiero que prediga sobre la validación, sobre el dataset de validación. Que me dé, entonces, cuando yo le digo que prediga, puede darme dos cosas. Puede darme las probabilidades y la clase. ¿Cuál es la diferencia? Si me da las probabilidades, me va a decir cuál es la probabilidad de que un individuo dado, entre los que yo le ingrese, esté clasificado en alguna de las cuatro categorías.
Si me da la clase, me va a indicar con un número en qué clase está cada uno de estos. Entonces, voy a ejecutar este. Si quieren, observamos cada uno de esos elementos. Entonces, ejecuto este. Entonces, vamos a buscar props. Props se ve así. Entonces, noten cómo es que lo que vemos es lo siguiente. Entonces, la primera columna me dice, cada una de las filas es una fila de los individuos que le ingresé. Entonces, me dice que la primer individuo tiene una probabilidad del 99% de estar en la categoría 1. Tiene una probabilidad de casi cero, bueno, de cero para casi todas las demás. Si tiene 99 para el primero, tiene cero para todas las demás. Pero, por ejemplo, tal vez este es uno de los interesantes. Esta línea en la 16-17, donde estoy aquí más o menos señalando, tiene una probabilidad de 50% de estar en la categoría 1. Tiene una probabilidad de 0.47 de estar en la categoría 2 y de 0.00202 y 0.0004 de estar en la categoría 5. Entonces, viendo este ejemplo, ¿dónde lo clasificarían? Déjenme señalar, eh, este que estoy señalando. ¿Dónde lo clasificarían? Uy, creo que no se señala bien, pero bueno, este es el 16.017. ¿Dónde lo clasificarían? Si yo les dijera, si ustedes del modelo les diera ese resultado, ¿qué le dirían a ustedes a la persona que los contrató para hacer este modelo? ¿Qué es lo más probable que ocurra? En el primer grupo, con un 50% de probabilidad, pero con un 47% de probabilidad está en el grupo 2. ¿Sí? Así es como se lee esta tabla. ¿Duda? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vale. Si le preguntamos por las clases, aquí estaría. Por ejemplo, veamos. Este será el de... ¿Qué línea era esto? Es que bueno, es que no se representa el mismo orden. No. Pero bueno, aquí nos diría más o menos qué es la clase en la cual se debería de clasificar. ¿Vale? Bien. Entonces ya sabemos hacer esto. Entonces vamos a crear todo, vamos a juntar todo con este. Y lo que voy a hacer es crear una comparación muy sencilla. Mi comparación va a ser la siguiente. Entonces, lo que tengo aquí en el primer tramo es cómo estaba originalmente la información y en el segundo tramo tengo cómo se clasificó. Entonces, lo que tengo aquí es cómo era la información original y lo que está acá es una vez que utilizo el predict, ¿dónde lo predice? Entonces, noten cómo es que yo tenía 510 videojuegos clasificadas en la categoría 1 y que yo predigo como categoría 1 en 478 casos. Eso me da un 93% de eficacia. Luego, la segunda categoría tenía 147, yo clasifico 120, paso 81, 27 y 11. ¿Cómo interpretan esta caída en el porcentaje de predicción? ¿Qué les indicaría? ¿Qué pensarían? Sí, 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 pero no, no está al revés la curva, ¿no? Tiene que ver más con lo que me decían por acá, que somos muy malos prediciendo videojuegos fuera de la categoría 1, ¿sí? Pues este modelo predice muy bien cuándo vas a fracasar, ¿no? Tal vez no sea el mal resultado, ¿no? Si uno lo piensa, ¿no? O sea, te está diciendo cuáles no deberías tener, qué tags no deberías tener, ¿no? Para al menos pasar alguna de estas, pero no predice tan mal la segunda. El 81% de la segunda, es decir, yo les contaba, ¿no? Que un poquito la historia que tiene este caso es que la industria se considera que estar en la categoría 2 es como estar estable, ¿no? Es decir, recuperaste al menos la inversión. Entonces, si ustedes fueran inversionistas, dirían, bueno, si al menos puedo recuperar mi inversión, no es tan mala idea. Pero bueno, no, los capitalistas no piensan así, ¿no? Los capitalistas quieren un poquito más. Entonces, pero estar más de 5 millones de dólares, pues es bien difícil. La verdad es que casi no se puede estar, ¿no? Con este modelo. Pues este modelo. Entonces, básicamente lo que yo diría, además de ver este resultado, es que a lo mejor este modelo en realidad no debería de ser multinomial, sino debería ser binomial. Porque lo que sí predice es cuándo es exitoso y cuándo no. Bueno, cuándo no es exitoso y cuándo sí. Entonces, solo sabe separar la categoría 1 del resto. Eso es lo único que sabe hacer. Al menos bajo este dataset.
Tal vez habría que hacer una reconfiguración, pensar otras variables y ver si podemos mejorar el modelo. Vale. Este tipo de situaciones también tiene su propia matriz de confusión y su matriz de confusión se ve así. Entonces, igual en la diagonal tenemos los que sí pudimos predecir correctamente y fuera de la diagonal los que no. El accuracy es 84%, es bastante alto. Pero la culpa de que este accuracy sea alto es porque la categoría uno la podemos predecir bien, no por otra cosa. ¿Vale? Bien. Ahora, bueno, podemos hacer lo mismo con las probabilidades. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a predecir sobre todo el dataset. Ahora, ¿qué significa predecir sobre todo el dataset? Es decir, tengo un modelo que le expuse a una parte de los datos, ahí lo entrené y luego lo probé en otro pedacito. Ahora, quiero ver qué también predice sobre todo. Es decir, ¿por qué es importante sobre todo? Porque este objeto que se llama datos, este no está rebalanceado. Este objeto datos es el que está totalmente sesgado, que tiene la clasificación 1 casi el 99%. Entonces vamos a ver qué también clasifica en ese dataset que tiene todos los sesgos posibles. Y vamos a ver si lo ejecuto, vamos a ver cómo se vería el comparador. Y más o menos lo que ocurre es esto. El accuracy sube significativamente en la categoría 1. ¿Sí? Esto me está diciendo que en efecto, este, este modelo predice muy bien la categoría 1, pero las demás no. Noten que esto ya es lo que tiene todos los sesgos, ¿no? Está altamente desbalanceado. No le va tan mal para estas, bueno, mejoran estas categorías últimas. Podríamos ver la matriz de confusión, que se vería de esta manera, el accuracy es 93%. Veamos un ejemplo muy rápido. Entonces, bien. Ahora, este es un ejemplo en el cual lo que quiero hacer es, por ejemplo, um, si, si yo, pues, esto es como ya después de muchos intentos, este, a la conclusión que yo llegué es que esta era una buena configuración de un videojuego ganado, digamos en términos de ingresos. Era ponerle un precio de casi $25, generar los incentivos, vamos a llamarlo así, o las condiciones para que la plataforma donde te ponen el score te ponga un 9. Es decir, meterle dinero a la plataforma, eso es lo que significa básicamente, ¿no? Como incentivarlo para que se califiquen bien, generar muchos followers en Twitter, generar muchos comentarios positivos también. ¿Sí? Y estas tags, que probablemente es lo que sí puedes controlar como empresa, ¿no? Es decir, si tu videojuego tiene esos tags, es decir, es de aventura, es de single player, es de 3D, es survival, por ejemplo, ¿qué otra cosa es la que me llamó la atención? Esto era lo interesante. Este es un caso en el que sí puede ser un videojuego independiente. Es decir, no tiene que ser de gran cadena, porque es justamente el tema. Es decir, cómo sin ser un videojuego de una gran cadena, sino ser un juego independiente, puedes tener éxito. Y había otro que me había llamado la atención, antes de que se me olvide, era... oh, ¿cuál era? No. Sí, la protagonista no tiene que ser hombre, ¿vale? Entonces, esta combinación nos genera esta estructura. Nos generaba entre 5 y 20 millones de dólares con una probabilidad aquí está, del 45%. ¿Vale? Bien, ahora bien, ya desplegado, ya una entrega semifinal, vamos a llamarlo así, se puede volver un Shiny. Esta línea que está aquí, quieren copienla, péguenla en su navegador, y es un simulador de ingresos, este muchacho que les voy a mostrar, ahorita que quiera conectar. Ahí está, vale. Entonces aquí ustedes pueden jugar con el precio, por ejemplo, este es de hecho, el que les mostré. Y este es el que les da aquí las barras de probabilidad. Entonces pueden jugar vamos a cambiarle algo, por ejemplo, vamos a quitarle action. Si le quitamos, bueno, contenido, cómo van cambiando, si pues lo hacemos sci-fi,
Si le quitamos, por ejemplo, que sea esto, se ve así. Si le hacemos, si le cambiamos, por ejemplo, el score, que sea un score medio, ¿vale? Este, por ejemplo, este es una buena combinación. Al menos recuperas tu inversión con esa combinación, ¿vale? Casi con una certeza del 70%, según el modelo, ¿vale? Bien. Y tiene aquí el contrafactual que les había yo dicho. ¿Qué pasa si lo haces si lo haces de binomial? ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Este simulador se hace con Shiny. Si alguien tiene dudas, me dice y le puedo mandar el código para lanzarlo en Shiny. O, bueno, lo voy a subir a la carpeta. ¿Cómo se ve el código de Shiny? Este, para lanzarlo en línea. ¿Vale? Bien. Voy a detener la grabación.